¿Sabías que más de 6.000 personas diferentes han pisado la cima del Monte Everest? Se ha convertido en una autopista para turistas. Incluso el K2, la montaña salvaje, ha visto a cientos de escaladores alcanzar la cumbre. Pero existe una lista secreta de montañas donde el número de ascensos exitosos no se cuenta por cientos, ni por decenas, ni siquiera por dos. Es un número singular: 1. Bienvenidos a Expedientes Oscuros, donde desentrañaremos los misterios de estas cumbres que solo se han dejado conquistar una vez en toda la historia de la humanidad. Estamos hablando de picos que abren sus puertas por un instante y luego las cierran para siempre. Algunas están custodiadas por nieve de azúcar que es imposible de pisar. Otras se esconden en zonas de guerra o están protegidas por antiguas profecías. Y una fue abandonada después de que escaladores de élite se encontraran con un oso cazándolos en la zona de la muerte. ¿Por qué estas montañas nunca han sido escaladas de nuevo? Vamos a empezar con el misterio más reciente que ha sido resuelto. Durante años, una montaña llamada Muchu Chish fue el santo grial de la escalada moderna. Con 7.453 metros de altura, en la cordillera del Karakorum en Pakistán, ostentaba el título de la montaña virgen más alta del mundo que era legal escalar. No permaneció sin escalar por falta de intentos, sino porque es una pesadilla. La montaña no es una pirámide bonita y ordenada, sino un punto elevado en una enorme y dentada cresta llamada la Pared Bura. Para llegar allí hay que navegar por el glaciar Muchujar, un caótico laberinto de hielo roto. Pero el arma real que esta montaña usa contra los escaladores es la propia nieve. Los alpinistas la llaman nieve de azúcar. Está compuesta por millones de cristales de hielo sueltos que se niegan a adherirse entre sí. Imaginen intentar escalar una pared vertical de arena. Así se siente. En 2023, un equipo de la República Checa alcanzó los 7.200 metros, a solo 250 metros de la cima. Se vieron obligados a detenerse. Reportaron toneladas de mini bolas de nieve que no podían atravesar ni pisar. Tuvieron que regresar, derrotados por la nieve. La mayoría de la gente se habría rendido, pero en julio de 2024, el equipo checo regresó. Esta vez, los escaladores D.K. Hawk, Ratoslav Groh y Jaroslav Bansky tenían un nuevo plan. No esperarían las buenas condiciones, sino que se moverían rápido. Lanzaron un ascenso masivo, cubriendo 20 kilómetros de distancia y escalando casi 3.700 metros de altura vertical. Fue brutal. Escalaron a través de un hielo interminable tan duro como el acero. El 5 de julio de 2024, a las 10:20 de la mañana, finalmente lo lograron. Se pararon en la cima del Muchu Chish, pero la montaña no los dejó ir fácilmente. En el descenso, una tormenta los golpeó. Quedaron atrapados con visibilidad cero, tropezando por un laberinto de grietas en una frenética huida. Sobrevivieron, pero su historia demostró por qué nadie más lo ha hecho. Muchu Chish es un laberinto miserable y peligroso. Ha sido escalada una vez, pero no esperen una fila de turistas pronto. Si creen que la nieve de azúcar es aterradora, esperen a escuchar sobre la montaña que amenaza con desmoronarse bajo sus pies. Karang 1 se eleva a 7.221 metros en la frontera entre el Tíbet y Bután. Durante 40 años fue la cuarta montaña virgen más alta del mundo. La razón por la que permaneció sin escalar durante tanto tiempo es aterradora: las avalanchas de placa. La nieve en Kiang no se adhiere a la roca, se asienta allí como una trampa cargada. En los años 80 y principios de los 2000, equipos de Japón y los Países Bajos intentaron escalarla. Alcanzaron los picos más bajos, pero cuando miraron la cumbre principal, vieron toda la cara lista para hacerse añicos como una lámina de cristal. Huyeron despavoridos. Durante décadas, Karang permaneció en silencio. Parecía que nunca sería escalada. Pero en agosto de 2024, apenas un mes después de que se resolviera el misterio del Muchu Chish, llegó un pequeño equipo de escaladores chinos. Liderados por Liu Yang, buscaban un milagro. Encontraron una pequeña ventana de oportunidad. El clima se mantuvo lo suficiente como para que la nieve se estabilizara. No utilizaron un ejército masivo de apoyo, sino que se movieron ligeros y rápidos.
Ascendieron a toda velocidad por la cara suroeste, esquivando las zonas de avalanchas. Llamaron a su ruta el tiro sobre la bocina, un término de baloncesto para un enceste ganador hecho justo cuando el reloj del partido expira. El 13 de agosto de 2024 alcanzaron la cumbre. No se quedaron mucho tiempo. Descendieron cuidadosamente por la peligrosa cara. Este ascenso fue un gran logro, porque demostró que los escaladores chinos están ahora liderando el camino en la exploración. Pero el peligro no ha desaparecido. Karang sigue siendo un lugar donde la montaña puede colapsar sin previo aviso. Es una maravilla de un solo ascenso que exige una sincronización perfecta para sobrevivir. Ahora pasemos a una montaña donde el peligro no era la nieve, sino el propio cuerpo humano. Saserkangri 2. Este, de 7.518 metros, se encuentra en India. Está justo al lado del glaciar Siachen, conocido como el campo de batalla más alto de la Tierra debido a la larga guerra entre India y Pakistán. A causa del conflicto, esta montaña estuvo cerrada durante décadas. Fue la segunda montaña virgen más alta del mundo simplemente porque a nadie se le permitía ir allí. Finalmente, en 2011, el ejército indio concedió un permiso especial a un pequeño equipo de estadounidenses: Mark Ritchie, Steve Swenson y Freddie Wilkinson. No eligieron la vía fácil. Optaron por la cara suroeste, una empinada pared de hielo y roca de 1.700 metros de altura. Era como escalar un rascacielos congelado. Tuvieron que tallar pequeñas repisas en el hielo solo para dormir por la noche. El 24 de agosto de 2011 alcanzaron la cumbre. Fue un momento triunfante. Pero en el descenso, las cosas salieron mal. Steve Swenson, que rondaba los 50 años, empezó a toser. No era un resfriado. Sus pulmones estaban fallando. Había desarrollado edema pulmonar de alta altitud, EPA. Sus pulmones se estaban llenando de líquido, ahogándolo desde dentro. Mientras descendían por las cuerdas heladas, Swenson empezó a toser una espuma rosada, un signo de que la muerte estaba muy cerca. Entonces comenzaron las alucinaciones. Miró las rocas vacías y vio gente de pie allí. Intentó hablar con ellos. Perdió la voz por completo y no podía comunicarse con sus compañeros. Tuvo que escribir notas en trozos de papel para decirles que se estaba muriendo. Sus compañeros, Mark y Freddie, trabajaron frenéticamente. Lo bajaron por la pared, tramo tras tramo. Cuando finalmente llegaron al glaciar, todavía estaban a kilómetros de la civilización. Usaron un teléfono satelital para pedir ayuda. Lo que sucedió a continuación fue un milagro. La Fuerza Aérea India envió 2 helicópteros Cheetah. Estos pilotos fueron héroes. Volaron más alto de lo que sus máquinas estaban diseñadas para ir y aterrizaron en un pequeño parche de nieve que los escaladores habían aplanado. Tomaron a Swenson y lo llevaron volando a un hospital en Leh. Sobrevivió, pero apenas. Saserkangri 2 fue escalada una vez, pero el precio fue casi una vida. Nadie se ha atrevido a volver a esa cara desde entonces. Dejando la zona de guerra, volamos hacia el oeste, a las montañas del Karakorum en Pakistán. Este es un lugar de roca dura y horizontes dentados. Aquí se alza el K6, también conocido como Pico Baltistán. Se eleva 7.282 metros en el aire. Desde la distancia, parece una hermosa pirámide blanca, pero de cerca es una trampa. Los valles alrededor del K6 son profundos y estrechos. Las paredes cuelgan sobre la cabeza, desprendiendo rocas constantemente. Los glaciares son descritos como destrozados, lo que significa que son un caótico desorden de bloques de hielo inestables. En 1970, un equipo de jóvenes escaladores de Austria llegó a Pakistán. Estaban liderados por un joven de 24 años llamado Eduard Kobelmüller. Lo más sorprendente es que ni siquiera querían escalar el K6. Tenían permiso para otra montaña llamada Malubiting. Pero cuando llegaron, el gobierno cambió las reglas y los obligó a ir al K6. Estaban totalmente desprevenidos, no tenían mapas de la ruta, tuvieron que cruzar un río crecido en balsas hechas de pieles de cabra infladas solo para llegar a la montaña. Si una balsa se hubiera pinchado, se habrían ahogado en las aguas heladas.
Cuando comenzaron a escalar, encontraron que la nieve estaba podrida y se derrumbaba bajo sus pies. Luego el clima cambió. Una tormenta masiva los inmovilizó durante 2 semanas. La nieve enterró sus tiendas y rompió sus varillas. Se quedaron sin comida. La mayoría de los equipos se habrían rendido, pero estos jóvenes austriacos eran tercos. El 17 de julio de 1970, el cielo se despejó durante unas horas. 4 hombres lanzaron un ataque desesperado. Escalaron a través de la nieve blanda y alcanzaron una pared de roca final a 7.000 metros. Kohlmüller tuvo que usar herramientas especiales para ascender por la piedra vertical. Al mediodía, se pararon en la cumbre. No celebraron. Vieron nubes que se agolpaban y se apresuraron a bajar, dejando sus cuerdas atrás porque no tenían tiempo para desatarlas. Apenas escaparon antes de que la tormenta volviera a engullir la montaña. ¿Por qué nadie ha repetido esto? Porque la ruta austríaca es suicida. El hielo está demasiado roto y el riesgo de avalanchas es demasiado alto. Los escaladores modernos la miran y dicen, no, gracias. El K6 sigue siendo una maravilla de un solo ascenso, un testimonio de un grupo de jóvenes que tuvieron suerte en un lugar que generalmente mata. Nuestra próxima montaña se define no por el hielo, sino por las fronteras. Kulakongri es un pico macizo de 7.538 metros. Durante mucho tiempo, los cartógrafos discutieron sobre dónde se encontraba. Algunos mapas lo situaban en el Tíbet, otros en Bután. Esta confusión fue lo que lo mantuvo a salvo. Para la gente de Bután, las montañas son los hogares de los dioses. No se escala sobre la cabeza de un dios. Debido a esto, la escalada está estrictamente prohibida en Bután. Pero en los años 80, la vertiente norte de la montaña era accesible desde el Tíbet. En 1986 llegó una enorme expedición organizada por la Universidad de Kobe en Japón y la Asociación China de Montañismo. Este no era un pequeño equipo alpino, era un ejército. Tenían más de 40 miembros. Sitiaron la montaña, establecieron campamentos, fijaron kilómetros de cuerda y lentamente se abrieron camino. El 21 de abril de 1986, 4 escaladores alcanzaron la cumbre. En los días siguientes, pusieron a 13 personas más en la cima. Parecía que Kulakongri estaba abierto al negocio. Pero luego, la política cambió. En 1994, Bután impuso una estricta prohibición de escalar todos los picos de más de 6.000 metros para respetar las creencias espirituales locales. Aunque la ruta de escalada está técnicamente en el Tíbet, la montaña está demasiado cerca de la sensible frontera. Los permisos se volvieron imposibles de obtener. Hubo un informe de un equipo austriaco que se escabulló para un segundo ascenso en 1994, pero a menudo se disputa o se ignora en los registros. Hoy, Kulakongri permanece en silencio. Las cuerdas de 1986 se han podrido. Es una montaña de vuelta a los dioses, protegida por una ley que valora los espíritus por encima de los deportes. Ahora, pasemos a la historia más extraña de todas. En lo profundo del Himalaya Oriental hay un pico llamado Gyalaperi. Tiene 7.294 metros de altura y parece un colmillo blanco que se alza desde la jungla. Se encuentra justo al lado del desfiladero de río más profundo de la Tierra, el desfiladero de Yarlung Tsangpo. Durante mucho tiempo, esta montaña fue un misterio. Es increíblemente empinada, con paredes que caen 3.000 metros en picado. En 1986, un equipo japonés decidió intentarlo. Pasaron 45 días luchando contra la lluvia constante y peligrosos cruces de ríos. Fijaron 3.000 metros de cuerda solo para mantenerse en la montaña. El 31 de octubre de 1986, 3 escaladores, Yasuhiro Hashimoto, Yoshio Ogata y Hyotaka Imamura, alcanzaron la cumbre. Descendieron con seguridad, pensando que habían conquistado a la bestia. 12 años después, en 1998, un equipo de élite de escaladores españoles del famoso programa de televisión Al filo de lo imposible llegó para repetir el ascenso. Se abrieron paso por las laderas inferiores a través de un clima horrible. Alcanzaron el campamento 2 a casi 6.000 metros. A esta altitud,
Se está entrando en la aproximación a la zona de la muerte. No hay árboles, no hay comida. Los humanos apenas pueden sobrevivir. Pero mientras los escaladores españoles miraban desde sus tiendas hacia la niebla arremolinada, vieron algo moverse. No era un yeti, era un oso. Un enorme oso pardo del Himalaya había subido desde la jungla de abajo. Caminaba por la nieve a 6.000 metros, inspeccionando su campamento. Los escaladores estaban aterrorizados. En el aire enrarecido no se puede correr. Ciertamente, no se puede luchar contra un depredador de 180 kilogramos. Se dieron cuenta de que, incluso si la montaña no los mataba, la vida salvaje podría hacerlo. Abandonaron la expedición de inmediato. Desde ese día, nadie ha tocado Gyalaperi. Está custodiada por tormentas, acantilados y un oso que patrulla el hielo a gran altura. Justo al otro lado del río, frente al pico custodiado por el oso, se alza su hermano mayor, Namcha Barwa. Esta montaña tiene 7.782 metros de altura y es el ancla oriental de toda la cordillera del Himalaya. La gente local en el Tíbet tiene una profecía aterradora sobre esta montaña. Dicen que un día Namcha caerá al río Sangpo que está debajo y bloqueará el agua, haciendo que fluya hacia atrás sobre un paso de montaña llamado Dongla. Esto no es solo una historia. La roca aquí se desmorona y es inestable. La montaña, literalmente, se está desintegrando. Pero la roca no es el único peligro. Namcha Barwa se encuentra en una fábrica de tormentas. Atrapa todo el aire cálido y húmedo de las llanuras indias y lo convierte en ventiscas masivas. Las avalanchas aquí no son un riesgo ocasional, son una realidad constante. En 1991, un equipo conjunto de China y Japón intentó escalarla. Eran fuertes y organizados. Pero el 16 de octubre, la tragedia golpeó. Uno de sus mejores escaladores, Hiroshi Onishi, estaba trabajando en la cresta. Una avalancha lo arrastró y lo mató. El equipo quedó devastado y se retiró. La mayoría de la gente se habría alejado para siempre, pero este equipo estaba obsesionado. Regresaron al año siguiente, en 1992. Sitiaron la montaña con precisión militar. Establecieron 6 campamentos y fijaron miles de metros de cuerda para mantener unida la nieve suelta. El 30 de octubre de 1992, el clima se despejó por una pequeña ventana de tiempo. 11 escaladores se abrieron paso a través de la nieve profunda y se pararon en la cumbre. Habían conquistado la fábrica de tormentas, pero tan pronto como descendieron, la ventana se cerró. Desde entonces, la región ha estado en gran parte cerrada a los escaladores extranjeros por razones políticas. El peligro de las laderas desmoronadas y el recuerdo de la tragedia de 1991 han mantenido a todos los demás alejados. Namcha Barwa permanece escalada solo una vez, una bomba de tiempo esperando que la profecía se haga realidad. Nuestra última montaña es un hermoso fantasma. Sangmar Marsar tiene 6.949 metros de altura. Su nombre significa pico de mármol, porque tiene una extraña banda de roca de mármol amarillo que atraviesa la cumbre. Parece una joya, pero es una joya mortal. La montaña es increíblemente empinada. Se eleva 5.000 metros desde el fondo del valle en una distancia muy corta. Esto hace que las paredes sean verticales y propensas a constantes desprendimientos de rocas. En 1984, llegó un equipo de la Universidad de Osaka en Japón. Eran disciplinados y duros. Fijaron 3.000 metros de cuerda por la arista suroeste. Fue un trabajo duro y frío en hielo empinado. El 11 de julio de 1984, todos los escaladores alcanzaron la cima en oleadas. Se pararon en la banda de mármol amarillo y contemplaron el Karakorum. Descendieron con seguridad y la montaña se quedó en silencio. Unos años más tarde, en 1986, un equipo británico liderado por Alan Pillington intentó repetir el ascenso, pero encontraron que las condiciones habían cambiado. El clima era cálido. En el Karakorum, el calor es peligroso. Derrite el hielo que actúa como pegamento para las rocas. Los escaladores británicos se encontraron en una bolera de piedras que caían.
Un escalador se rompió las costillas al ser golpeado por una roca. Se dieron cuenta de que la ruta japonesa era una trampa mortal en cualquier condición que no fuera perfecta. Se retiraron. Desde 1984, nadie ha tocado la cumbre. Sangmar Marsar permanece allí, un hermoso fantasma de mármol ignorado por el mundo, custodiando su único ascenso. Entonces, ¿por qué estas montañas han sido escaladas solo una vez? No es una coincidencia, es un patrón. Namcha Barwa se está desmoronando. Yalaperi tiene osos en la zona de la muerte. K6 es una trampa meteorológica. Saserkangri 2 te destruye los pulmones. Muchuchish está hecha de nieve de azúcar. Estas montañas permitieron que los humanos pasaran por un breve momento. El clima se mantuvo, el hielo permaneció firme o el oso miró hacia otro lado. Pero luego, las condiciones volvieron a la normalidad. La puerta se cerró. Vivimos en un mundo donde creemos que podemos ir a cualquier parte. Hacemos fila para pararnos en el Everest, pero estos picos solitarios nos demuestran lo contrario. Se erigen como monumentos a lo salvaje, lugares que fueron tomados prestados por un momento, pero nunca conquistados.